escuche el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a hacer que este pueblo no doble sus rodillas ante idolatría, sino ante el nombre de Jesucristo, ante el nombre que rompe cadenas, ante el nombre de Jesucristo que salva, que restaura, que libera. Ezequiel capítulo 37 dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos en esta noche, en este martes tan precioso que podemos disfrutar, que podemos estar aquí en la presencia de Dios, meditando en su palabra, teniendo listo nuestro corazón y preparado para lo que hoy Él quiere hablarnos. Así que, amado Dios, gracias te damos, porque sabemos que tú estás aquí, porque sabemos que tú estás obrando, que tú estás hablando, que tú estás tocando vidas y corazones desde este tiempo, Señor. Hoy, Padre mío, te pedimos que la palabra del día de hoy, que la palabra, Señor, que traes, Señor, sea una palabra que irrumpa, una palabra que nos trascienda, que nos confronte, Señor, que nos haga, Señor, sacudir en nuestro espíritu para poder ir a un nuevo nivel y trascender, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, el tema bajo el cual vamos a estar hablando el día de hoy se titula Cuando el quebranto se produce. Y quiero que prepares tu Biblia, tu libreta, tu iPad, donde tú acostumbres a tomar nota. Y ahí en casita, ya preparado, preparada, digas: como iglesia debo estar listo. Como iglesia debo estar listo o lista. Y vamos a leer Ezequiel 37 del versículo 1 al 6. Dice: la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Versículo 4, entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando yo meditaba en este pasaje, el Espíritu Santo de inmediato me llevaba a el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 1, cuando dice que el Señor les dio una instrucción tan clara y les dijo: espérense y esperen la promesa que ha de venir. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Dios da instrucción y revela la forma en la que lo hará y por qué lo hará. Tal vemos el caso en Ezequiel 37 que acabamos de leer, como Hechos capítulo 1, cuando en ambas ocasiones el Señor les da una instrucción clara y les dice: esperen. A otro les dice: profetiza sobre este valle de huesos. Y le explica el por qué lo harán. Porque vendrá el Espíritu Santo, porque llegará la promesa, porque en otro caso vivirán estos huesos y los cubriré de tendón y los llenaré de carne y ellos revivirán, volverán a tener vida. Dios revela la forma en la que lo hará y por qué lo hará. Y dice la palabra en Ezequiel que lo hizo el profeta pasearse sobre ese valle. Dice: me llevó a ese valle, me hizo pasearme por ese valle. Muchas veces, escucha lo siguiente, iglesia: Dios nos va a poner a veces en medio de valles para sacar de nosotros el mejor potencial. Estar en un valle muchas veces nos hace saber que tenemos mucho para dar. Cuando la iglesia
permanece en su zona de confort, no puede saber cuál es su potencial, no puede saber qué tiene para dar. Pero cuando es expuesta de parte del Señor a un valle, cuando es paseada y llevada a un valle, sabe que tiene una esencia, sabe que tiene que dar algo, sabe que tiene un potencial, sabe que hay algo que Dios hará y que Dios explicará la forma en la que lo hará, porque Él se encargará de hacerlo. Dios muchas veces nos va a decir: espérense, quédense quietos, apártense, miren, no se desesperen, manténganse unidos, manténganse alerta para despertar en nosotros un nivel de obediencia y un hambre que nos haga decir: Dios va a hacer algo. Como iglesia de Cristo debemos de tener un nivel de obediencia y un nivel de hambre en el Señor, que cuando Él dé una instrucción y que cuando Él diga: yo lo voy a hacer así y yo me voy a encargar de esto y yo lo voy a hacer de esta manera, nuestro nivel de obediencia y de hambre sea: Dios hará algo, Dios va a hacer algo. Y ahí en los comentarios yo te invito a que tú pongas: Dios hará algo. Dios hará algo en su iglesia. Entonces, como primer punto, yo quiero que ahí puedas tú anotarlo, meditar. Necesitamos ser expuestos para ser quebrantados en el espíritu. A muchos no les gusta la palabra quebranto. A muchos le huyen de la palabra ser quebrantados. Tienes que ser quebrantado. Pero el ser quebrantado no siempre significa el pasar por procesos dolorosos o el pasar por momentos amargos de amargura, sino que muchas veces el ser quebrantado significa ser sensibles en el espíritu. Y es que Dios anhela una iglesia que sea sensible en el espíritu. Dios anhela una iglesia con un corazón quebrantado, es decir, con un corazón sensible para Él, con un corazón que esté dispuesto a obedecerle, que esté hambriento de su presencia, que esté dispuesto a creerle a pesar de que las cosas no se vean como Él dice que van a ser. Porque qué difícil fue tal vez para Ezequiel responder la pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Podrán vivir? Y Ezequiel le dijo: no sé, Señor, tú lo sabes. Tú eres el que lo sabe. Yo a mis ojos, yo puedo ver que esto está demasiado seco, que hay una sequedad en gran manera en este valle, pero tú sabes la respuesta de la pregunta que me haces. Y muchas veces el Señor nos hace esa misma pregunta en medio de un entorno que para nosotros puede ser difícil. ¿Esto vivirá? ¿Crees que esto acontezca? ¿Crees que yo lo puedo hacer? ¿Crees que yo puedo revivir? ¿Crees que yo puedo avivar? ¿Crees que yo puedo transformar? Y nuestra respuesta muchas veces es: no sé, Señor, tú lo sabes. Y a veces esa respuesta es o por falta de fe y por falta de conocer el poder de Dios, o porque de verdad decimos: yo no sé qué pueda pasar aquí a menos que sea el poder y la mano de Dios. Entonces, en este primer punto, cuando Dios nos da una instrucción, vamos a estar expuestos. Iglesia, familia, debemos de saber cuando el Señor nos habla algo, nos da una instrucción, nos da una palabra, debemos de saber que Él nos va a exponer delante de Él para hacernos subir de nivel. Vemos el ejemplo de los apóstoles, de las personas que estuvieron en Hechos capítulo 1 esperando esa promesa. Necesitaron estar expuestos junto con otros. Necesitaron estar reunidos, estar unidos, no solo reunidos, porque qué fácil es decir vamos a reunirnos. Pero otro nivel es: esténse unidos. Estén unidos porque va a llegar una promesa. Y ellos tuvieron que estar expuestos ante esa instrucción a tener que morir a ellos mismos, a su propia mentalidad, a su propia ideología, a su propio carácter o al temperamento, porque había algunos ahí que podrían ser temperamentales.
Había algunos ahí que no tenían la misma opinión, pero tuvieron que exponer eso y dejarlo ir, dejar que eso fuera quebrantado para poder cumplir la instrucción y subir de nivel en obediencia y subir a un nuevo nivel que es estén unidos. No solo reunidos, sino unidos. Ellos tuvieron que dejar a un lado aún su propio lenguaje, que podría no coincidir con el resto de los que estaban ahí para que la promesa se cumpliera. En Ezequiel había un valle que tenía huesos que estaban excesivamente secos y Dios los había expuesto porque necesitaba revivir ese valle de huesos. Y ese valle de huesos representa o tipifica muchas veces no solo temporadas de nuestra vida, en donde parece que algo está seco, en donde parece que algo no está funcionando, sino que también representa o tipifica a la iglesia de Cristo a nivel mundial. No estoy hablándote de una iglesia en específico, sino a la iglesia de Cristo, a la novia de Cristo a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de quebranto, hablamos de ser sensibles para poder subir a un nuevo nivel, para poder subir y ser de aquellos que ven la promesa cumplirse, ser de aquellos que ven cómo Dios lo está haciendo, cuando dijimos al inicio, Dios va a hacer algo, ver cómo ese algo de parte de Dios se cumple de formas sorprendentes, sobrenaturales y extraordinarias, no solo en nuestra vida, sino en otras personas. Número 2, ese quebranto produce un mismo sentir en Dios. Te vuelvo a repetir esto. Cuando se llega la venida del Espíritu Santo y todos son bautizados, no solo estaban reunidos, sino que estaban unidos. La iglesia de Cristo no está llamada para competir, está llamada a conquistar valles, aunque estén secos, no por el nombre que lleven, no por el nombre en el que se titule la iglesia, tu iglesia donde tú te congregas, sino por el nombre de Jesucristo. Y muchas veces la iglesia busca trabajar de forma individual en un territorio. Muchas veces busca hacer algo de forma individual, pero lo que Dios anhela y nos lo reveló a través de Hechos cuando les dijo, quédense unidos porque llegará la promesa del Espíritu Santo, es un trabajo en unidad. Y ahí en los comentarios di conmigo, trabajo en unidad. Trabajar en unidad, ¿a favor de qué? A favor de hacer discípulos, a favor de acrecentar, expandir el reino de Dios. ¿A favor de qué? De trabajar sobre un territorio, para bendecir un territorio, para bendecir una ciudad, para bendecir una nación. A favor de hacer que un valle que esté seco en gran manera, que una ciudad que esté seca en gran manera, que una ciudad que esté llena de idolatría, llena de hechicería, llena de cosas de ocultismo, de cosas que a Dios no le agradan, o de pecado, o trabajar en unidad para que el reino de Dios se establezca y para que esa ciudad que antes podía ser conocida como una ciudad de pecado, como un Sodoma y Gomorra, ahora sea conocida por una ciudad donde el reino de Dios se ha establecido por causa de una iglesia que trabaja unida, por causa de una iglesia que tiene un mismo sentir, que tiene una misma visión. ¿Cuántas veces vemos gente en el cuerpo de Cristo que se pelea y se enfoca más porque el Espíritu Santo me dijo esto, no, pero el Espíritu Santo me dijo esto, no, pero eso a mí no, y comienza una discusión que un territorio se pierde cuando la iglesia entra en discusión, cuando la iglesia se divide, cuando la iglesia de Cristo entra en conflictos, se pierde el sentir. Y es como si bajáramos de nivel, porque ya no estamos diciendo quiero ser expuesto para ser quebrantado, para que ese quebranto en mí produzca más fruto en el espíritu y menos en mi carne, menos de egoísmo, menos de egocentrismo, menos de vanagloria, menos del yo y más del Espíritu Santo, como lo dice su palabra. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Él se vea. Cuando una iglesia
llega el quebranto, llega ese nivel de quebranto, llega ese nivel de decir estamos en un mismo sentir. No importa cómo se llama tu iglesia, no importa cómo se llama la mía, lo que importa es que estamos llamados para expandir el reino de Dios. Lo que importa es que estamos llamados bajo el nombre de Jesucristo, por el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Él conquistamos reinos, conquistamos territorios, ganamos ciudades, ganamos almas para Cristo. No hay forma de que una iglesia pueda recibir un avivamiento del Espíritu Santo sin antes haber sido quebrantados, sin antes haber sido expuestos, sin antes haber sido confrontados, haber sido sensibilizados en su espíritu y trabajados por el Espíritu Santo, diciéndoles no solo se reúnan, no solo convivan, no solo se saluden, no solo platiquen, sino manténganse unidos. Un nuevo nivel de obediencia, un nuevo nivel de sensibilidad, un nuevo nivel de sentir en el Espíritu, un nuevo nivel de vivir en el Espíritu y no en nuestra carne. Entonces no existe forma de que una iglesia pueda experimentar el avivamiento del Espíritu Santo. Él vivirá en estos huesos secos de parte del Espíritu Santo sin antes haber sido expuestos y quebrantados en nuestra mentalidad. Porque cuando nuestra mentalidad es quebrantada y como le dice su palabra, todo pensamiento lo llevamos cautivo en obediencia a Cristo, es ahí cuando comienzas a profetizar como Dios te manda. Es ahí cuando se hace ruido y el territorio reconoce la voz de los hijos de Dios. Cuando una voz, una sola voz, siendo muchos, pero sale una sola voz, sale un mismo sentir, sale un mismo mensaje, sale un mismo enfoque de darle gloria a Dios, de establecer el reino de Dios en un territorio. Ahí hay un estruendo, ahí ese territorio, esa ciudad, esa nación reconoce la voz de los hijos de Dios, reconoce la voz de aquellos que caminan en unidad, reconoce la voz de aquellos que viven en el Espíritu, y no hay territorio, no hay ciudad, no hay pueblo, no hay persona que pueda resistirse a la voz que produce el Espíritu, al ruido que produce el Espíritu Santo, hablando e inundando y trayendo un mensaje de salvación, un mensaje de redención, un mensaje de son libres, territorio eres libre, nación eres libre, ciudad eres libre, ciudad eres para Cristo. Un territorio es sacudido cuando hay voces que claman al unísono, Y el versículo 1 dice, la mano del Señor vino sobre mí. Y ahí donde estás, yo te invito a que digas, la mano del Señor vino sobre mí. No vendrá, ya vino sobre ti. Y esa palabra representa el respaldo de Dios. Representa intimidad, fuego y revelación. La mano de Jehová vino sobre mí, representa respaldo de Dios, intimidad, fuego y revelación. La oración que estaba haciéndose en ese momento al profetizar conforme a lo que Jehová estaba estipulando, era un momento importante y culminante para decir, se necesita que un valle que está seco se recubra y se llene de carne, de tendones y tenga vida, para que entonces se les dé la instrucción de únanse y sean un ejército en gran manera, como lo dice más adelante Ezequiel. Entonces la oración en unidad provoca una movilización y una activación y despertar en la iglesia y en un territorio. Pero porque muchas veces hay territorios, hay ciudades, naciones enteras que no están siendo avivadas, porque primero la iglesia no está siendo avivada, porque primero la iglesia está desenfocada. Está enfocada en, oye, yo quiero tal parte de este valle, no, yo quiero esta parte de estos huesos secos, porque cuando se produzca vida, wow, va a ser impresionante. Y están desenfocados en solo ver los huesos secos, cuando el enfoque debe ser de esos huesos secos. Será un ejército innumerable, un ejército en gran manera. Sabes, cuando yo meditaba en esta palabra,
el Señor hablaba tan fuerte a mi espíritu y decía, la iglesia cuando está unida es como ese ejército que pasó de estar seco, que pasó de estar en cautiverio, que pasó de estar en cementerios, que pasó de estar en el olvido, a ser un ejército en gran manera. Pueblo mío, versículo 12, dice, por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Cuando la iglesia se enfoca, el Señor le dice, yo te sacaré de tus tumbas. Yo te sacaré del olvido, yo te sacaré de esa mentalidad que tienes hoy en día, del yo, de solo yo puedo, y te llevaré a una mentalidad de trabajar en unidad. Te llevaré a una mentalidad donde ya no tendrás que vivir en tumbas, en cementerios, sino que te haré regresar. Mira esta palabra, aquí dice a la tierra de Israel. El regresar está hablando de un establecimiento en una nación completa. Te haré regresar, es decir, nación de México, nación de toda Europa, todos los que estén viendo aquí, presta atención a esta palabra. Iglesia, cuando el Señor nos despierta, nos hará regresar, es decir, nos establecerá para ser conquistadores, para cambiar el nombre de una nación que ha sido marcada por sangre, que ha sido marcada por las tinieblas, que ha sido marcada por dioses falsos, por idolatría, y nos hará regresar, nos establecerá para poner el reino de Dios y decir, esta nación cambia su nombre porque está marcada por Cristo, porque está gobernada por Cristo, porque no hay principado, porque no hay potestad, porque no hay hueste infernal que pueda resistirse cuando la iglesia está siendo avivada por el Espíritu de Dios, porque así lo afirma el Señor. Así lo afirma el Señor. Queremos ciudades para Cristo, trabajemos en unidad. Queremos naciones rendidas delante del Señor Dios Todopoderoso. Trabajemos en unidad. La iglesia necesita ser sacudida primero para ser capaz de sacudir a otros. La iglesia necesita primero escuchar el ruido, el estruendo en medio de su sequedad, en medio de su propio yo, en medio de su propia mentalidad. Necesita primero escuchar el estruendo para que entonces pueda ir y testificar en una ciudad y en una nación el estruendo del Todopoderoso. Y continúa diciendo Ezequiel en el versículo 9, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, Espíritu, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Iglesia, no podemos ir y decir, vamos a provocar avivamiento en las calles, vamos a provocar que algo suceda si primero nosotros no recibimos el soplo del Espíritu Santo, si primero nosotros no recibimos el sacudir del Espíritu Santo, ese avivar del Espíritu Santo. Dice, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Era un ejército numeroso, porque ya había no solo en ellos carne, tendones, sino que ya había en ellos espíritu. Ya el Espíritu había soplado sobre ellos. Y yo te invito, que estás viendo esta enseñanza el día de hoy, este tiempo conectado, ahí donde tú estás, que levantes tus manos y que le digas, Espíritu de Dios, sopla sobre mí. Espíritu de Dios, sopla sobre tu iglesia. Espíritu de Dios, sopla, 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 porque queremos una iglesia unida, porque queremos una iglesia avivada, queremos una iglesia quebrantada, una iglesia
iglesia sensible a tu Espíritu Santo, no una iglesia que se enfoque, Señor, por pelear, por discutir, por ver quién hace más, quién hace menos, quién tiene más, quién tiene menos, sino una iglesia que no solo se reúna, sino que se una en el Espíritu, que se una aún en su propia carne, porque la palabra de Ezequiel dice que primero hubo una carne, hubo tendones, es decir, primero estuvieron expuestos y hubo un quebranto, hubo ahí una sensibilidad para decir, va a venir el Espíritu de Dios. Así que hoy yo te invito que ahí donde está le digas, Espíritu de Dios, aviva mi iglesia, quebranta mi iglesia. Hazla una iglesia sensible en tu voz, en tu espíritu, en tu mover, en tu dirección, para que vayamos y conquistemos en tu nombre, para que vayamos y profeticemos en tu nombre, para que salgamos en el nombre de Jesús, avivados, sensibles, llenos del Espíritu de Dios, como un ejército numeroso, como un ejército numeroso, como un ejército que ha escuchado el estruendo, ha escuchado el ruido y ha visto cómo ese ruido produce avivar y produce despertar, y venga entonces a decirle a un territorio, a decirle a una ciudad, a decirle a una nación, ese mismo estruendo, ese mismo ruido, ese mismo viento, esa misma presencia hoy en el nombre de Jesús sobre tu ciudad, sobre tu territorio, sobre tu nación, va a llegar y te va a avivar y te va a cambiar el nombre, y ya no serás más una nación o una ciudad conocida por idolatría o gobernada por tinieblas, sino que serás una ciudad conocida por el avivamiento del Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo. Serás conocida como una nación que rinde culto solamente al Dios Todopoderoso, no culto a Baal, no culto a dioses falsos, no viviendo en la idolatría y en el engaño, sino una nación que el Señor cambie el nombre, porque de ser un valle de huesos secos, ahora el Señor lo llamó ejército numeroso. Y así debemos de ser iglesia, no una iglesia reunida, sino una iglesia unida. Que Dios cambie nuestro nombre para dejar de ser una iglesia que solo se reúne y pasar a ser una iglesia que vive en la unidad en el Espíritu, que vive en la sensibilidad en el Espíritu, que vive en el avivar del Espíritu Santo, para poder ser de aquellos que marcan territorios, para poder ser de aquellos que van y le dicen a una ciudad, que van y tocan la tierra y dicen, tierra, tú eres una tierra bendecida, tú no eres una tierra que es estéril, tú no eres una tierra seca, sino que tú eres una tierra que el Señor te cambia el nombre por una tierra avivada, por una tierra que rinde su vida por completo. Todo pueblo, toda nación, toda lengua, todo habitante de esa nación que lleve el título de esa nación rendirá culto al Dios vivo, al Dios omnipotente, aquel que cambia nombres. Así que iglesia, levantémonos en ese tiempo, levantémonos con poder, sacudámonos de nuestra comodidad, sacudámonos del yo y enfoquémonos en el qué hará Dios, en lo que Dios hará. Sacudámonos nosotros de nuestra propia mentalidad y enfoquémonos en lo que Dios va a hacer. Enfoquémonos en ser una iglesia que camina unida y que produce estruendos, que produce sacudir en el espíritu, en un territorio, para que ese territorio sea avivado. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mira, cuando nosotros somos una iglesia que vive unida, una iglesia que camina en unidad, que camina a una sola voz declarando el nombre de Jesucristo en las calles, en nuestra ciudad, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, el Espíritu de Dios comienza a repartir y comienza a hacer algo y comienza a sentarse sobre cada uno de nosotros. No sobre unos sí, sobre otros no. Él lo hace igual, porque Él ve no
a uno, no a fulanito, no. Él ve a su iglesia unida y comienza a hacer un mover de tal forma que dice: aquí se va a producir el avivamiento del Espíritu Santo, y aquí se va a declarar en el mover del Espíritu Santo. Y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaban. Wow, cuando hay unidad no hay sequedad en nuestra boca. Cuando hay unidad no hay una iglesia que se mantenga seca, que se mantenga inerte, que se mantenga pasiva. La unidad en el Espíritu produce una movilización en su espíritu. Produce un vamos a hacer, vamos a conquistar, vamos a poseer, vamos a hacer que este pueblo escuche el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a hacer que este pueblo no doble sus rodillas ante idolatría, sino ante el nombre de Jesucristo, ante el nombre que rompe cadenas, ante el nombre de Jesucristo que salva, que restaura, que libera, que viene y redime, que viene y perdona, que viene y hace un despertar en nuestras vidas y un avivar. Así que yo te invito, iglesia, que estás viendo esto en esta noche, en esta hora, que no solo busques el de repente, un ruido de repente, sino que tú seas de aquellos que día a día dicen: Espíritu de Dios, yo quiero escuchar tu ruido, yo quiero escuchar tu estruendo, yo quiero que mi iglesia donde yo me congrego escuche tu estruendo. Y vamos ahí donde tú estás, yo te invito a que comiences a clamar por la iglesia donde tú te congregas, que le digas: Espíritu, que la iglesia donde yo me congrego no sea una iglesia de un de repente, no sea una iglesia que mayormente se mantenga dormida, sino sea una iglesia que esté acostumbrada a escuchar el estruendo de tu voz, el estruendo, el ruido de la voz de tu Espíritu Santo, que nos haga mantenernos unánimes, juntos, avivados, de tal forma que ese avivamiento, Señor, y esa sensibilidad en tu espíritu produzca conexión con otras iglesias, Señor, con otras congregaciones, Señor, para conquistar una nación y un territorio. Que no haya división, Padre mío, que no haya robo, que no haya engaño, Señor, sino que haya unidad, Padre. Hoy clamamos en el nombre de Jesús por cada iglesia local, Señor Dios, de la nación de México. Hoy clamamos, Señor, por cada iglesia local, Señor, de cada una de las naciones, Padre mío, que están viendo este mensaje el día de hoy, para que no haya, Señor, división, no haya engaño, no haya mentira, Señor, sino, Padre mío, que haya unidad en el espíritu, que haya un quebranto en tu espíritu que produzca una sensibilidad, Señor. Padre mío, y hoy clamamos, Señor, para que tu iglesia, Señor, de ser un valle de huesos secos, sea, Señor, un ejército numeroso, un ejército en gran manera, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, profetizamos vida conforme a tu palabra, profetizamos, Señor, vida en el nombre de Jesús. Y aún, Padre mío, en medio, Señor Dios, de momentos que parecen secos, de momentos que parecen desiertos, oh Padre, e inciertos, Señor, hoy, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que nuestra vida se llena de tu presencia, que nuestra iglesia se llena de tu presencia, que tu amada se llena, se cubre de tendones, se cubre de carne, se cubre del Espíritu y se llena, Señor Dios, para ser un ejército poderoso, para sacar, Señor, lo mejor de ellas, para sacar el potencial que tú has puesto, Padre mío, y cumplir, Señor Dios, tu palabra, Señor, y caminar en ella. En el nombre de Jesús, despiértanos, Espíritu de Dios, despierta nuestro espíritu, y aún nuestra carne, Señor, y nuestra alma estén sujetas y sometidas a tu voluntad, amado Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para todos los que están viendo este tiempo, oro en el nombre de Jesús y declaro sobre tu vida que esta palabra de Ezequiel: vivirán esos huesos secos. Hoy en el nombre de Jesús se cumple sobre tu vida. Sí vivirán, no morirán, sí vivirán, saldrán de sus tumbas y saldrán para testificar el poder de Dios operando y ejecutándose de formas impresionantes que jamás hemos visto. Y declaramos en el nombre de Jesús sobre cada nación el avivar del Espíritu Santo de Dios, sobre cada nación el avivar del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús.
hecho está, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Para todos los que están allá conectados, yo te invito a que durante esta semana tú puedas orar sobre esta palabra. Ora por tu iglesia, ora por tus autoridades espirituales. Ora y di: Señor, yo te pido que les reveles más, que los lleves a más. Ora para que nosotros seamos acostumbrados a escuchar el estruendo de la voz de Dios en nosotros y seamos una iglesia unida en el Espíritu, en un mismo sentir, sin importar dónde te congregues, de qué nación seas, que si tú eres hijo, hija de nuestro Dios, que tú sepas, yo debo de caminar en unidad, para que haya avivamiento de verdad. Así que, familia, gracias por conectarse en este tiempo, gracias por estar, que el Señor les llene, les sacie, les bendiga, que el Señor les revele más y más profundo, y no solo seamos esa iglesia que se reúne, sino esa iglesia que se une. Familia, nos vemos primeramente Dios próximo martes por acá en este tiempo de habitación. De repente estamos haciendo ahí algunos lives a través de TikTok, así que los invito a que puedan también, si aún no nos siguen en TikTok, vayan, síganos, y ahí cuando aparezca un live, conéctense. Son el tiempo que dedicamos para el Señor a través de los lives, son tiempos para adorar, para compartir, para disfrutar todos. Y por ahí el martes pasado que estuvimos haciendo un live que inició este mes de agosto, estuvo precioso. Duramos 2 horas y cachito en un tiempo de adoración, en un tiempo de conectar con ustedes, de platicar con ustedes. Algunos los estuvieron por ahí pidiendo algunas adoraciones, y bueno, ahí estuvimos adorando juntos. Así que yo te invito que también vayas a TikTok, que te puedas seguir. Estamos como Anaí Valdés en todas nuestras plataformas, y que comparte la enseñanza, comparte lo que el Señor te ha hablado, y no te quedes callado ni callada, sino que testifica el poder y la grandeza de Dios. También les invito a que se suscriban aquí al canal y que dejen por ahí sus comentarios. Les amo, familia, bendiciones.